Bonjour, en este video vamos a ver unos consejos de pronunciación en francés, esa serie de video, y esta vez vamos a interesarnos en el vocabulario de la nacionalidad con FrenchSpanishOnline.com. Bueno, lo de siempre, primero poder revisar, entonces repasar ese vocabulario dirigiéndose a esa dirección, nación.html, y aquí tendrá el vocabulario con la forma audio para escuchar la pronunciación correcta. Una vez hecho, podemos empezar nuestra conversación. La conversación la vamos a hacer también lo de siempre, es decir, primero empezar cómo se aprende en la escuela, la pronunciación así, y después la pronunciación en Francia, la pronunciación correcta, como un francés, un nativo, va a decir esa misma conversación. Vamos a empezar normalmente, la de la escuela, toda la conversación ahorita. Tu es de quelle nationalité? Je suis français. Et toi? Moi, mon père est français, mais ma mère est anglaise. Et comme je suis né en Angleterre, je suis aussi anglais. Oh, d'accord. Tu parles bien français. Moi, je suis né ici en France, mais je n'y habite pas. Je vis à New York. J'y suis allé plusieurs fois. J'ai de la famille là-bas. Super. Quand tu y vas, tu devrais passer me voir. C'est sympa. Merci pour l'invitation. Bueno, estarán de acuerdo conmigo. Falta un poco de conexiones esa conversación. Así que vamos a empezar con la primera oración y analizarla. Tu es de quelle nationalité? Bueno, se acuerda que aquí el sonido es U. No se dice U, pero U para pronunciar el sujeto tu. Si tiene todavía dificultad para pronunciarlo, existe un video. Por eso, el verbo est, de, quel es con dos LE, es la forma femenina. La forma masculina solamente tiene una L. Bueno, ¿por qué aquí se usa esa forma femenina? Porque la palabra que sigue, nationalité, como en español, es femenina en francés. La nationalité. Por eso, pero la pronunciación de quel en ese caso es igual. Quel masculino o quel femenino, la misma pronunciación. Vamos a ver ahora si se acuerda de la lección que hemos visto acerca del verbo être en francés. Ahora sabe que hay una conexión, una contracción aquí entre el sujeto y el verbo, pero hay una complicación aquí, es que vamos a agregar también la palabra de en esa misma contracción. Así que tu es de llega a ser t'es. Y toda la oración o la pregunta, t'es de quelle nationalité? ¿Puede repetir, por favor? ¿T'es de quelle nationalité? Otra vez, ¿t'es de quelle nationalité? ¿De qué nacionalidad eres? Bueno, je suis français et toi? Je, siempre con la J suave en francés, je suis français. Lo puede notar, no es la primera vez, pero vamos a hablar de eso también. Tenemos aquí esta pequeña señal que es la cédille en francés, que tiene por papel suavizar la letra C. Así que aquí la C con la cédille se pronuncia como una S, français, français. Toi. Bueno, de igual manera, aquí tenemos nuestro verbo être, entonces tenemos una contracción, no se dice je suis, pero suis. Suis français. ¿Et toi? Puede repetir, por favor. Suis français. ¿Et toi? Ma mère est anglaise. Ma mère est anglaise. Y porque aquí es la forma femenina, la parte final se pronuncia z, anglaise. Bueno, tenemos una conexión entre el verbo aquí y esa palabra porque empieza con una vocal. Así que tenemos est anglaise. Ma mère est anglaise. Puede repetir. Ma mère est anglaise. Je n'y habite pas, je vis à New York. Ni, como si fuera una sola palabra, ni. Habite, no se pronuncia la H. Vi. Y New York, bueno, lo pronunciamos una mezcla de francés e inglés. La R es francesa, así de York, pero se dice New York.
je vis à New York. Je n'y habite pas, je vis a New York. Bueno, aquí tenemos primero una contracción porque se acuerda que cuando tenemos una forma negativa y cuando hablamos no decimos la primera parte donde hay ne o aquí el n apóstrofe que desaparece. Una vez que está desaparecido, entonces tenemos ahora una contracción entre je, el sujeto, y I. Así que je ni llega a ser una pequeña palabra j'y. J'y habite pas. Sabemos que es negativo esa parte porque tenemos pas. Y esto basta para entenderlo. J'y habite pas. La segunda parte tenemos también aquí una contracción. En vez de decir je vis, decimos je vis. Je vis à New York. Así que toda la oración la podrá repetir. J'y habite pas, je vis à New York. Otra vez. J'y habite pas, je vis à New York. Muy bien, entonces pasamos ahora a esa oración. J'y suis allé plusieurs fois, j'ai de la famille là-bas. Bueno, suis, plusieurs, no se pronuncia la S, fois, tampoco aquí. Famille, aquí tenemos como una regla cuando tenemos las letras I, L, E, normalmente se pronuncia I, famille. Tenemos excepciones como la palabra ville, que significa ciudad, y también el número 1000, pero normalmente se pronuncia de esa manera I, L, E, el sonido I, famille. Là-bas no se pronuncia la S final. Ahora vamos a ver que aquí tenemos una contracción entre las dos partes del passé composé y tenemos suis allé. J'y suis allé plusieurs fois. La segunda contracción que tenemos aquí entre cuatro palabras porque j'ai de la llega a ser j'ai de la. J'ai de la famille là-bas. J'ai de la famille là-bas. Toda la oración. J'y suis allé plusieurs fois, j'ai de la famille là-bas. Otra vez, j'y suis allé plusieurs fois, j'ai de la famille là-bas. Bien. Quand tu y vas, tu devrais passer me voir. Quand no se pronuncia la D final, aquí especialmente porque después tenemos una palabra que empieza con una consonante, tu. Si es una vocal, sí se pronuncia y se pronuncia como una T. Devrait, debería. Passer, voir. Usted sabe que visitar se dice visiter o rendre visite en francés. Aquí tenemos una tercera expresión, es la expresión passer voir. Passer voir significa también ir y a ver a alguien, visitar a alguien. Passer voir, que se usa también bastante. Passer voir quelqu'un. Quand tu y vas, tu devrais passer me voir. Bueno, aquí tenemos una contracción. Vamos a decir ti. Quand tu vas. Quand tu vas. Y aquí es un poco más sutil porque, a decir verdad, la palabra me no se pronuncia de manera entera. Vamos a decir algo como passez-me. Passez-me voir. Tu devrais passer me voir. Así que toda la oración. Quand tu vas, tu devrais passer me voir. Repita, por favor. Quand tu vas, tu devrais passer me voir. Y ahora tenemos otra vez nuestra conversación, así que la vamos a pronunciar primero oración tras oración y usted lo va a pronunciar después de mí, pero de la manera que un francés lo dice y después haremos toda la conversación. Empezamos con la primera oración. Tu es de quelle nationalité? Si quiere repetir. Tu es de quelle nationalité? Entonces, ¿t'es de quelle nationalité? T'es de quelle nationalité? Je suis français. Et toi? Je suis français. Et toi? Moi, mon père est français, mais ma mère est anglaise. Si quiere repetir. Moi, mon père est français, mais ma mère est anglaise.
No hemos visto la parte siguiente, pero la podemos adivinar, a decir verdad, porque tenemos dos veces el verbo être, así que se dice, et comme je suis né en Angleterre, je suis aussi anglais. Otra vez, et comme je suis né en Angleterre, je suis aussi anglais. Oh, d'accord, tu parles bien français. Moi, je suis né ici, en France. Oh, d'accord, tu parles bien français. Moi, je suis né ici, en France. Mais j'y habite pas, je vis à New York. Mais j'y habite pas, je vis à New York. J'y suis allé plusieurs fois, j'ai de la famille là-bas. J'y suis allé plusieurs fois, j'ai de la famille là-bas. Super, quand y vas, tu devrais passer me voir. Super, quand y vas, tu devrais passer me voir. C'est sympa, merci pour l'invitation. C'est sympa, merci pour l'invitation. Y ahora toda la conversación. T'es de quelle nationalité? Je suis français. Et toi? Moi, mon père est français, mais ma mère est anglaise. Et comme je suis né en Angleterre, je suis aussi anglais. Oh, d'accord, tu parles bien français. Moi, je suis né ici, en France, mais j'y habite pas, je vis à New York. Ah, j'y suis allé plusieurs fois, j'ai de la famille là-bas. Super, quand y vas, tu devrais passer me voir. C'est sympa, merci pour l'invitation. ¿Ok? Bueno, antes de terminar vamos a analizar estas dos preguntas. La traducción de ¿dónde eres o de ¿dónde es usted? Se puede decir en francés, tu es d'où, vous êtes d'où, de esa manera. Pero es muy raro escuchar un francés decir soy de Francia. Para contestar, alguien va a decir soy francés o soy inglés, soy canadiense, algo así. Pero no vamos a decir soy de Canadá, soy de España. Es muy raro escuchar eso. La pregunta está bien. Tu es d'où, vous êtes d'où? Ok, correcto. Si dice je suis de France, bueno, claro que vamos a entender lo que quiere decir, pero en realidad no se dice mucho. Vamos a decir je suis français, je suis anglais, je suis espagnol. Ok? Bueno, ahora sí, c'est fini. Au revoir et bon français!